Buenas noches. Vamos a tener el retiro correspondiente al mes de octubre. Como saben ustedes, todos los meses tenemos un retiro. Recordarán que en el retiro del mes de septiembre fue un retiro sobre el profeta Jeremías. En el día de hoy, el retiro va a ser sobre el profeta Jonás. Dos profetas muy diferentes. El profeta Jeremías es un poco representativo del fracaso. La gente recordaréis ese retiro, ¿no?, que el pueblo de Israel no le hacía ni caso y es más, intentaron en alguna ocasión acabar con su vida. En cambio, el profeta Jonás podemos decir que es el profeta del éxito. Anuncia la palabra de Dios y se convierte toda una ciudad, Nínive, que eran aproximadamente, según nos dice la Biblia, 120.000 personas. Y se convirtieron todos al Señor. Pero hay otras cosas a tener en cuenta. Vamos a tener, como casi siempre, un decálogo. Como digo en tantas ocasiones, me gustan los decálogos porque vamos viendo ideas concretas. Si no, tenemos el peligro de perdernos. Y yo diría que las ideas más interesantes las tenemos al final del decálogo. Vamos con la primera idea de este decálogo. Dios le encarga a Jonás una misión. Primer punto del decálogo. Le dice, ve a Nínive, lo tenemos en el capítulo 1. Bueno, por cierto, el libro del profeta Jonás se lee en un momentito. 5 o 6 minutos, son solamente 4 capítulos. Así que después, una vez que salgan de este retiro, si quieren leerlo en la Biblia, 5 o 6 minutos han leído el libro de Jonás. Bien, lo mismo que al profeta Jeremías y a todos los profetas, Dios elige a Jonás y le dice que vaya en su nombre a anunciar la palabra de Dios para decirle lo que él quiere decirle. Porque dice, me he enterado de sus crímenes. O sea, Nínive era una ciudad muy pervertida. Y lo mismo que Jeremías aceptó, dijo que era muy joven, que sí esto, que sí lo otro, pero aceptó. El caso de Jonás es completamente distinto. No solamente no acepta, sino que ni tan siquiera dice que no. No le contesta nada a Dios. Le da la callada por respuesta. ¿Qué es lo que hace el profeta Jonás? Se va a la ciudad de Jaffa, paga el peaje de un barco y se quiere ir para Tarsis. Dice la Biblia, lejos del Señor, y tan lejos. En aquellos tiempos, Tarsis era considerado lo más lejano. Se cree que Tarsis estaba en la otra punta del Mediterráneo, o sea, en el sur de España. Ahí se cree que podía estar Tarsis. O sea, va huyendo de Dios. Se aleja todo lo que puede de Dios. No quiere cumplir su voluntad. Cuando nosotros no queremos cumplir la voluntad, ¿qué hacemos? Huimos de Dios. No queremos aceptar nuestra realidad. No queremos aceptar lo que el Señor nos pide a nosotros. Vamos con el segundo punto de este decálogo. Dios, una vez que está en el barco, Dios envía una tormenta. Ante la postura de Jonás, Dios no se queda quieto. Dios no se queda sin hacer nada. Dios quiere que su misericordia alcance a la ciudad de Nínive, pero también quiere que su misericordia alcance al mismo profeta Jonás.
Porque Jonás, aunque sea un profeta elegido por Dios, también necesita de salvación. Ya hemos visto, en primer lugar, lo que hace. Huye de Dios, no sigue su mandato, ni siquiera le contesta, no le dice nada, huye, se aleja de Dios. Y Dios, a veces, en nuestra vida, provoca tormentas. No tormentas como la del caso de Jonás, ¿no? Pero provoca tormentas en nuestra vida. O sea, nos zarandea. ¿Para qué? Para que reaccionemos. Es el caso de Tomás y es también otro caso en la Biblia, el caso de San Pablo. San Pablo camino de Damasco, cuando queda ciego. Dios le zarandea. ¿Para qué? Para que reaccione. Y esto también lo hará el Señor en nuestra vida. Pero no solamente Dios nos manda tormentas en nuestra vida para que reaccionemos, para que salgamos de nuestras comodidades, para que salgamos de nuestra zona de confort, ahí un poco olvidados de los demás, olvidados de todos, olvidados muchas veces incluso de Dios. Y Dios nos manda, ya digo, esas tormentas en nuestra vida que nos zarandean, que nos hacen replantearnos una serie de cosas. Pero Dios no solamente nos manda esas tormentas, Dios también nos habla en las tormentas y lo hace a través de las personas. Nosotros muchas veces pensamos, ahí me lo han dicho muchas veces, bueno, ¿y Dios cómo te habló a ti para aceptar la vocación del sacerdocio? La gente se cree que Dios como que te llama, que habla contigo. No. Si estamos esperando que Dios nos va a dar un telefonazo, ya podemos seguir esperando. Pero Dios tiene otro medio de hablar con nosotros. Lo hace a través de los demás. Lo hace a través de las circunstancias que nos pasan en la vida. Por ejemplo, en el caso de Tomás, le habla a través de las circunstancias, la tormenta. Le habla también a través de las personas, el capitán del barco. ¿Qué hizo Tomás? Perdón, Jonás, no Tomás, Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Jonás se fue abajo, a la bodega del barco, y se quedó dormido. No quería enfrentarse a la realidad. Esa realidad que nos invita a hacernos las grandes preguntas y que nosotros muchas veces evitamos hacernos esas preguntas por miedo. Miedo a la realidad. ¿Y si tengo que cambiar de vida? ¿Y si Dios me pide esto o aquello o lo otro? Entonces, como que no queremos pensar en eso. Nos cerramos a esas preguntas. Y por eso Tomás huye y se duerme. Pero a través de aquel capitán, el capitán del barco, Dios, a través de ese capitán, le va a hacer las grandes preguntas que nos hacemos, o al menos debiéramos hacernos en nuestra vida. Le pregunta, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿No son esas las grandes preguntas que nos hacemos o debiéramos hacernos en la vida? Dios se las hace a través del capitán. O sea, Dios tiene muchas maneras de hablar. En las circunstancias, en este caso en la tormenta, y a través de las personas, en este caso, el capitán del barco. Tercer punto. Lo lanzan al mar. Jonás es lanzado al mar. Aquí me adelanto un poquito. Los tripulantes, fíjense qué manera, ellos pensaban que aquella tormenta les venía porque alguien en el barco había hecho algo malo. Era una especie de un castigo de Dios. Entonces, ¿qué deciden? Vamos a echar a suertes
a ver a quién le toca y a quién le toque, ese es el culpable de que tengamos ahora mismo esta tormenta. Lo echan a suertes y ¿a quién le va a tocar? A Jonás. Le toca a Jonás y lo lanzaron al mar. Pero Dios no se olvida de Jonás. ¿Qué hace Dios? Manda un gran pez. Decimos que una ballena, no, la Biblia no habla nada de ballena, habla de un gran pez. ¿Qué hace ese gran pez? Se lo traga. ¿Y el mar? ¿Qué pasó con el mar? Se calmó. Pero ocurre también otra circunstancia. Todos los tripulantes del barco creyeron en el Dios de Jonás. ¿Van viendo cómo Dios va haciendo su obra? Ya la ha hecho en los tripulantes, la hará en Jonás y lo hará en los habitantes de Nínive. El pez, ¿qué hace? Después de 3 días con sus 3 noches, vomita a Jonás a tierra firme. Y aquí Dios, digamos, está matando, como solemos decir en esa expresión, 2 pájaros de un tiro. Se convierte la tripulación, cree en Dios y a Jonás le da una segunda oportunidad. En la primera huyó de Dios, no anunció su palabra al pueblo de Nínive y ahora le da una segunda oportunidad. Dios va haciendo su obra. Cuarto punto. Cronológicamente tenía que haber ido antes, pero lo digo ahora para que no se nos pase por alto. Jonás en el vientre del pez. Esos 3 días, con sus 3 noches, que a la vez es una alusión también al tiempo que tuvo Jesús en el sepulcro. 3 días con sus 3 noches. Pues ese tiempo que estuvo allí el pobre Jonás, que me imagino se le haría larguísimo, esos 3 días en el vientre de ese gran pez, fue para Jonás como un retiro espiritual. Allí reflexionaría mucho. ¿Y qué hace Jonás? Jonás en el vientre del pez suplicó al Señor. Jonás en el vientre del pez rezó al Señor. Y esto nos tiene que servir también a nosotros para una reflexión. ¿Es conversión o es miedo lo que le pasa a Jonás? Los tripulantes del barco también fueron corriendo a ver a Jonás antes de lanzarlo al mar y le dijeron que lo mismo que ellos estaba cada uno rezando a su Dios, que él también le rezase a su Dios para ver si lo salvaba. ¿Esto qué es? ¿Conversión? ¿Fe o miedo? Y esto nos pasa mucho en la vida. Cuando le rezamos a Dios tenemos que partir de que algo de fe siempre hay. ¿Pero hay conversión o hay susto? ¿Cómo sabemos eso? Como solemos decir también en otro dicho, cuando las cosas nos vienen mal dadas, nos agarramos a un clavo ardiendo. Y mira qué difícil agarrarse a un clavo ardiendo. Ahora, ¿eso es fe? ¿Ahí hay conversión? ¿Hay susto? ¿Hay miedo? ¿Qué hay ahí? Nos pasa a nosotros. Sobre todo esto pasa mucho cuando hay una enfermedad seria.
En esas ocasiones, ¿cómo acudimos a Dios? ¿Hay conversión? Yo creo que algo de fe siempre hay. Pero suele haber algo muy indicativo. No es lo mismo estar siempre con Dios, teniéndolo en cuenta, rezándole, asistiendo a misa. O sea, Dios ocupando un lugar importante en nuestra vida. Dios como el centro de nuestra vida. Y cuando nos sucede alguna cosa, pues acentuamos de alguna manera esa oración. Por ejemplo, ahora, pues estamos viendo las guerras que hay en el mundo. Bueno, si nosotros estamos siempre con Dios y ahora en estos días acentuamos un poquito más nuestra fe y pedimos por la paz en el mundo, sería normal. Pero no es tan normal que nosotros vivamos siempre olvidados de Dios y cuando tenemos un problema acudimos a Él. Y es más, la gente te dice, ¡uf! ¿Qué fe tiene mi hijo? ¿Qué fe tiene mi madre? Que cuando tiene un problema acude a Dios. Yo no sé, sinceramente, si eso es indicativo de tener mucha fe. Estamos en lo de siempre. A nosotros no nos gustaría que nos hicieran eso. A nosotros, aquí hay muchas madres, si vuestros hijos o hijas solamente se acordaran de vosotros cuando tienen un problema, bueno, la atenderíais como madres que sois, ¿no? Pero ¿qué diréis? Vaya un hijo más egoísta que tengo. Solamente se acuerda de mí cuando tengo un problema. Solamente piensa en él. Pues nosotros, cuando acudimos a Dios, aunque solamente acudamos a Dios cuando tenemos problemas, nos creemos que estamos haciendo algo grande. No sé yo si estamos haciendo algo tan grande. A lo mejor somos muy egoístas y solamente acudimos a Él cuando tenemos problemas. Por otro lado, sí, también es señal de que algo de fe hay. No es lo mismo no acudir nunca a Dios y acudir cuando tengo un problema, a estar siempre con Dios y acentúo mi oración y acudo un poquito más a Dios cuando tengo un problema. No es lo mismo. Pero también esto se ve, y creo que todos nosotros hemos visto esto en muchas ocasiones, personas que acuden a Dios cuando tienen un gran problema. Y cuando ya se produce ese desenlace de ese problema, sea para bien o sea para mal, después ya no se vuelven a acordar de Dios. ¿Qué había ahí? ¿Había fe o había susto? Es que eso muchas veces lo confundimos nosotros con fe. Lo que es susto, lo que es miedo, lo confundimos con fe. Y nos creemos que tenemos mucha fe por eso. La fe no se demuestra en los momentos cruciales de nuestra vida cuando lo estamos pasando mal. La fe se demuestra en el día a día. Lo mismo que el amor, se demuestra en el día a día. ¿Qué me diréis vosotros de vuestros maridos o vuestras mujeres si solamente os quisiesen en los momentos puntuales de vuestra vida? 2 o 3 momentos puntuales de nuestra vida. Pues diríais que eso no es amor. ¿Es fe o es susto? Que esto nos lo preguntemos seriamente. Punto quinto. 3 días de castigo corrector. Y recalco lo de corrector. Dios no quiere el mal para Jonás. Dios lo que quiere es su conversión. De hecho, Dios es quien manda el pez para salvarle. Pero le mantiene 3 días en el vientre del pez. ¿Para qué? Para que reflexione. Los castigos en la vida deberían ir siempre en ese sentido, y creo que van siempre en ese sentido. Recuperar a la persona. Si vosotros castigáis a vuestros hijos, tienen que ir en ese sentido, para recuperarles, para que reaccionen, para que vuelvan al buen camino. Siempre en esa dirección. Y las cárceles también deberían ser así. Tienen que ir siempre
pensando en el buen camino, en que esa persona se reforme, esa persona vuelva al buen camino. Eso tenía que ser lo ideal. ¿Se cumple? ¿No se cumple? Voy a contar una anécdota, esta me la han contado hace poquito, un poquito graciosa. ¿Sabéis lo que es un simpa, no? Por desgracia, más de uno lo practica, ¿no? Un simpa es irse sin pagar en un bar. Eso es un simpa. O en un restaurante o donde sea. Bueno, pues era un pueblo alrededor. Me cuenta el camarero, es muy gracioso, que un grupo de chavales jóvenes le hicieron un simpa. Se fueron sin pagar. Pero él los tenía localizados a todos. Y en el pueblo pues se conocen todos. ¿Qué hizo este camarero? Fue casa por casa a hablar con los padres. Y algún padre allí en el momento le devolvió el dinero. Pero un padre que no. Le dijo, no, yo no te iba a devolver el dinero. Voy a hacer otra cosa. Te voy a mandar a mi hijo. Cuando venga ya hablaré yo con él. Te voy a mandar a mi hijo. Que vaya al bar. En primer lugar, te pida perdón. Y después de pedirte perdón, que te devuelva el dinero. Así lo hizo. Eso, digamos, es un castigo corrector. Seguramente ese chico no volvería a hacerlo. Y no solamente el chico no volvería a hacerlo. Probablemente esta voz se correría en el pueblo y a más de un joven se le quitarían las ganas de hacerlo. El camarero también fue muy listo, fue muy inteligente. Pero el castigo tiene que ir siempre por ahí. También, ¿qué mensaje nos está lanzando aquí? Y seguramente todos los que estamos aquí hemos tenido experiencia de esto en nuestra vida. Cuando no queremos hacer las cosas por las buenas, Dios se encarga que la hagamos por las malas. Y aquí en realidad no es por las malas. Digo por las malas una forma de expresarme para que se me entienda. Pero Dios va buscando siempre el bien de la persona, aunque haya un castigo por medio. Pero va buscando el bien de la persona. ¿No has querido por las buenas ir a predicar al pueblo de Nínive? No te preocupes, ya irás. ¿No has querido hacerlo por las buenas? No te preocupes, lo harás por las malas. Y vuelvo a repetir, en realidad no es por las malas, porque Dios va buscando el bien de la persona. ¿No has querido hacerlo por las buenas? Pues vas a hacerlo por las buenas de otra manera, un poco forzándote, pero va buscando el bien de la persona. Sexto punto. Jonás se autoinculpa y quiere autodestruirse. Jonás se siente culpable. Él tiene conciencia de que ha hecho mal. No ha sido fiel a Dios. No le ha obedecido a Dios. Y de ahí la tormenta. Pide que le echen al mar. Si leen el libro, ya digo que se lee en un momentito, los tripulantes del mar no quieren echarle. No quieren echarle al mar. Y se ponen a remar para intentar llegar a tierra. No lo consiguen. La tormenta era muy grande. Y claro, ya cuando no consiguen llegar a tierra, pues bueno, pues como no nos vamos a salvar remando, pues vamos a ver si echando a este al mar, que es lo que él nos ha pedido, pues nos salvamos. Le echan al mar y el mar se calma. ¿A qué nos recuerda esto? ¿No es el caso también de Judas? Judas reconoce que ha hecho mal. Y es más, se arrepiente. Y digamos, en Judas hay una forma auténtica de arrepentirse. Porque él, el dinero que ha cobrado por delatar a Jesús, lo devuelve.
sea, esa es una forma auténtica de arrepentirse. Porque podría decir, como dicen algunos, bueno, yo me arrepiento, pero el dinero me lo quedo guardadito en el bolsillo. No. Él devuelve el dinero. ¿Qué es lo que hace mal Judas? Judas no sabe pedir perdón a Dios. No sabe acoger la misericordia y el amor de Dios. Cuidado que esto también nos puede pasar a nosotros. A veces reconocemos lo que hemos hecho mal, nos autoinculpamos y nos autodestruimos. Ese no es el camino. Ese camino puede ser un poquito por soberbia, por falta de humildad. Porque a lo mejor sí hemos dado esos primeros pasos. Reconozco mi culpa, me arrepiento, pero eso ya de pedir perdón, eso ya nos cuesta más. Es lo que le pasó a Judas. Judas no es capaz de pedir perdón. Pero es el caso completamente opuesto a San Pedro. ¿Qué hace Pedro? Reconoce que se ha equivocado, se arrepiente, llora el haber negado a Jesús, pero acude a su amor, acude a su misericordia. Pedro acierta de lleno, porque sabe pedir perdón, porque sabe acogerse a la misericordia de Dios y no se autodestruye, no se inculpa. Inculparse de esa manera mala. Está bien que reconozcamos nuestras culpas, pero para pedirle perdón al Señor, para que Él nos sane, para que Él nos levante. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos regodeemos en nuestras faltas, en nuestras culpas, en nuestras equivocaciones. No. Dios quiere que lo reconozcamos para que sepamos salir de ahí. Pero ese es el fin de Dios. Dios quiere nuestro bien, Dios no quiere nuestro mal. Dios quiere, ante todo, nuestro bien. No que caigamos en la desesperación. Eso nunca lo quiere Dios. Séptimo punto. Aquí van llegando ya los puntos más interesantes, a mi juicio, ¿no? Cada uno la palabra de Dios le dirá algo, ¿no? Jonás, el profeta del éxito. El Señor le dirige por segunda vez la palabra a Jonás. El Señor no se da por vencido y le da a Jonás una segunda oportunidad. Dice, ves a decirle este mensaje. El mensaje se las trae. Era un pueblo violento, pueblo pervertido, y le dice, ves a anunciarles lo que yo te comunicaré. Mirad el mensaje. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. El mensaje se las traía. Le pasaba lo mismo que el retiro anterior al profeta Jeremías. Como no os convirtáis, como no cambiéis de vuestra mala vida, vamos a acabar en el destierro. Y así acabaron. El caso contrario a Nínive. Jonás les anuncia, va con el poder de Dios, va a comunicarles su palabra. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. ¿Qué hacen los ninivitas? No se ríen de Jonás como se reían de Jeremías. No le persiguen. Es el profeta del éxito. Se convierte. Creyeron en Dios. ¿Y qué hacen? Se visten de sayal. Es una vestidura áspera, ¿no? Tipo saco, ¿no? Se visten de sayal y comienzan un ayuno. Signo de conversión. Se convierten
ante las palabras de Jonás, esperando que Dios le salve. Pero no queda ahí la cosa. El mensaje de Jonás llega a oídos del rey. Y el rey manda por decreto que todos se vistan de sayal, que todos hagan ayuno, y aquí viene algo muy curioso, hasta los animales, que no prueben bocado, que se cubran la cabeza con ceniza y recen, lo que hacemos nosotros el miércoles de ceniza, ¿no?, que es un tiempo penitencial. El pueblo se convierte. Dice, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Palabras del rey. Tienen la esperanza de que Dios les perdone. Y así lo hace Dios. En la Biblia, en el libro de Jonás, no aparece que fueran castigados. Jonás probablemente sería un gran predicador. No todos en la Biblia son grandes predicadores, los profetas, pero en el caso de Jonás es de esperar que fuera un gran predicador. También por esa cualidad lo elegiría Dios. Pero sobre todo y ante todo, Jonás va con el poder de Dios. Ve a anunciarles lo que yo te comunicaré. Jonás va con el poder de Dios. ¿Y qué éxito? Se convirtieron de su mala vida al momento. Todo lo contrario del profeta Jeremías. Y era una ciudad de 120.000 personas y una ciudad muy pervertida. Y aquí podemos hacernos una pregunta. Si no hubiese ido Jonás, ¿se habrían convertido de su mala vida? ¿Habrían cambiado? De hecho, la primera vez que Dios le pide a Jonás que vaya a anunciarles que cambien de vida, Jonás no va y no cambian de vida. Esta es una pregunta importante que tenemos que hacernos. Jonás. Si Jonás no va, no cambian de vida. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que si nosotros no anunciamos la palabra de Dios a los demás, pues a lo mejor tampoco se convertirán. Tenemos una responsabilidad, y no pequeña, bastante grande. Es verdad, para tranquilizar un poquito las conciencias, que cada uno es responsable de su salvación. También es verdad que Dios a cada persona le va a mandar suficientes gracias para que se salve. Pero también es verdad que si nosotros somos fieles a Dios, somos fieles a su voluntad y colaboramos con Dios, a muchas personas se lo vamos a poner mucho más fácil. Tenemos ahí una gran responsabilidad. Los ninivitas no se convirtieron hasta que fue Jonás. Antes no fue. Siguieron en su camino equivocado. Cuando van, racionan enseguida. Por lo menos que no puedan decir, oye, es que a nosotros esto nadie nos lo ha anunciado, nadie nos ha hablado de Dios, nadie nos ha hablado de los mandamientos, del Evangelio, nadie nos ha hablado de nada de eso, no lo sabíamos. Pero si nosotros lo sabemos, tenemos ahí una responsabilidad. Y esto lo tenemos que preguntar. Y ahora viene el punto 8 de este decálogo, para mí el más llamativo. El enfado del profeta. El enfado
de Jonás. Jonás fue de mala gana a predicar a los ninivitas. Por eso, en la primera ocasión, huyó nada más y nada menos que a Tarsis. Huyó lejísimo. ¿Por qué huye? No es como el caso de Jeremías que vimos en el último retiro. Jeremías en algún momento quiere casi abandonar. Pero digamos que lo de Jeremías en parte estaba justificado por lo perseguido que era, que intentaron hasta matarle. En el caso de Jonás no tiene ese problema. Le aceptaron enseguida sus palabras. ¿Qué le pasa entonces a Jonás? Jonás no quiere que se salven. ¿Por qué? Porque son paganos. Quiere que el Señor los arrase. Y se enfada porque el Señor no los arrasa. Esa era, por desgracia, la concepción que tenían muchos judíos. Nosotros somos los buenos, los paganos, los ateos, son los malos. Que ellos sean carne de infierno. No tiene los sentimientos de Dios. Es impresionante lo que llega a decirle Jonás a Dios. Y aquí, teniendo en cuenta la fuerza de la palabra, lo voy a leer directamente de la Biblia. Tenemos en el capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice así Jonás, cuando se enfada. Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor con estos términos. Fijaos que está rezando a Dios, ¿eh? ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Dios le contestó, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? No le contesta, una costumbre de Jonás. Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Armó una choza y se quedó allí a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Cuidado con Jonás, ¿eh? Se disgusta porque Dios no los arrasa. ¿No nos recuerda esto a un pasaje del Evangelio que hemos leído no hace muchos domingos? Los jornaleros, que les da envidia a los jornaleros de la viña porque les da envidia porque Dios era bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, Dios tiene que castigar a tales y tales personas? ¿Verdad? Que hay personas que cometen crímenes y atrocidades impresionantes. Eso es verdad. Pero si tenemos los sentimientos que tiene Dios, no vamos a desear su destrucción, su condenación. No. Por mucho mal que haya hecho una persona. Si tenemos los sentimientos que tiene Dios, vamos a desear la salvación de esas personas, que se arrepientan y cambien. Yo siempre digo lo mismo, Dios tiene muchas maneras. La gente enseguida te dice, bueno, y se va a ir de rosita esa persona, así por las buenas, con todo el mal que ha hecho en el mundo y después se salva. Sí, se salvará, pero Dios puede purificar a esa persona de muchas maneras. Existe un purgatorio, pero no es eterno. Deseemos siempre la salvación de las personas. A mí es que me lo han dicho en muchas ocasiones. Tú el otro día predicando del perdón, ¿cómo te crees tú que Dios va a perdonar
personas que vienen a la iglesia, no me estoy inventando nada. ¿Cómo te crees tú que Dios va a perdonar esto, esto y lo otro? Y me ponen casos extremos. Y yo le digo, si están arrepentidos, ¿por qué no? Estas personas no entienden el perdón de Dios, no entienden el corazón de Dios, no entienden la misericordia de Dios, no entienden lo que es una condenación eterna, no lo entienden. Esto me lo han dicho muchas personas, pero además me insisten, como diciendo, tú estás completamente equivocado, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. ¿Cómo va a querer Dios que se salven estas personas que están haciendo esto, lo otro y aquello? Y me sacan los últimos casos que han sucedido en las noticias en televisión. Pues Dios quiere que todo el mundo se salve. Cuidado que podemos tener estos sentimientos para personas que han cometido grandes atrocidades en la vida. Podemos tener estos sentimientos para los ateos, como es el caso de Jonás, porque eran paganos. Podemos tener estos sentimientos para los que sean de otras religiones. Y si tenemos estos sentimientos, no hemos entendido lo que es el corazón de Dios. No lo hemos entendido. Punto 9, estamos ya casi acabando. La planta de ricino. Esto de la planta de ricino es algo que se representa mucho en el arte paleocristiano de los primeros siglos de la Iglesia. Jonás salió de la ciudad, se instaló en Oriente, en una choza, como ya hemos leído en la Biblia, a la sombra cómodamente, a ver qué pasaba con la ciudad, a ver si Dios la arrasaba o no la arrasaba. Y Dios hizo crecer una planta de ricino que le dio sombra. Y Jonás se alegra con la sombra. Pero es que este Dios hay que ver cómo se la gasta. Le manda un gusano a la planta, un aire solano y un potente sol. ¿Qué le pasa a la planta? Se seca. Vamos a leer lo que le dice Dios. Cuando se seca esa planta de ricino y Jonás pues se disgusta. Vamos a ver qué le pasa, qué le dice Dios. Mira el planteamiento de Dios. Una vez que se ha secado la planta de ricino, Dios dijo entonces a Jonás, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó, sí, tengo un disgusto de muerte. Dios repuso, ¿tú te compadeces del ricino que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció? ¿Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales? Dios tiene compasión hasta de los animales, de toda la ciudad. Y Jonás está disgustado por una planta de ricino. Nosotros muchas veces en la vida nos disgustamos por nuestras plantas de ricinos, que también las tenemos en nuestra vida. Hay cosas mucho más importantes, como es la salvación, en este caso de la ciudad de Nínive, de 120.000 personas. ¿No nos recuerda esto a otro pasaje del Evangelio? Que dice el Señor, si me preocupo de los gorriones, ¿cómo no me voy a preocupar de vosotros? Cada persona, ateo, judío, musulmán, hindú, toda persona está llamado a salvarse. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Y si no lo sentimos así es que no tenemos los mismos sentimientos de Dios, que tenemos que tenerlos. Y punto 10 y último. Un libro sin final. No sabemos el final
de este libro. No se cierra el libro. Es de suponer y es de desear que Jonás se convertiría. Tal como se ve en el libro, en el final, lo tenía un poco difícil para convertirse, por esos disgustos que se llevaba. Es de suponer, esto sí, que la ciudad de Nínive se salvó. Pero esto también nos tiene que llevar a una reflexión. Nosotros, como Jonás, podemos profesar la religión verdadera, pero eso no nos garantiza que estemos cerca de Dios. Ni siquiera más cerca que los paganos. En el caso de este libro, ¿quién pensáis vosotros que está más cerca de Dios? ¿Los ninivitas, que eran paganos, no creían en Dios? ¿O Jonás, que era creyente? Fijaos en los sentimientos que tenía Jonás. Esto es para que lo pensemos. Los ninivitas estaban muy alejados de Dios, pero una vez que se convierten, ya están más cerca de Dios. Yo diría que Jonás, por esos sentimientos que tiene Jonás. Jonás puede ser el causante de la conversión de los ninivitas, pero eso a él no le garantiza nada si él no se convierte y cambia. Esto no suele ser lo normal. Una persona que está anunciando el Evangelio, convirtiendo a muchas personas, puede esperar que él se salvará. Pero en el caso de hoy, aquí en este libro, vemos que no es una garantía. Lo digo de otra manera, con esto ya acabo. Una persona puede profesar la religión verdadera, puede profesarla, pero no practicarla. Vivir alejado de Dios. Y puede tener la religión verdadera. Nosotros los cristianos pensamos que es la nuestra y no lo dudamos. Pero es que un mal cristiano, una persona que no vive su fe, cristiano, se confiesa cristiano, pero no vive su fe, vive apartado de Dios, ¿quién creéis que está más cerca de Dios? Esa persona o un buen musulmán viviendo bien su fe. Yo pienso que el buen musulmán, o el buen judío, o el buen hindú, aunque no profese la religión verdadera, pero él en su conciencia está convencido de que esa es la religión verdadera y lo está viviendo en conciencia y es coherente con su fe. Y si es coherente con su fe y en conciencia él está viviendo eso, convencido de que esa es la fe verdadera, no me cabe la menor duda que está más cerca de Dios que un buen cristiano que no vive para nada su fe, aunque tenga y profese la religión verdadera. Aquí en el caso de Jonás, sí, era la religión verdadera, pero no tenía sentimientos de misericordia para los demás. Pues nos quedamos un ratito en silencio, meditando este precioso libro de Jonás.